The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Pues otra vez tenemos que hablar de una matanza terrorista en el tiempo del Territorio Negro. Aquí tenemos ya a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Que nos van a dar las claves de lo que se va sabiendo hasta el momento sobre los atentados que el pasado martes provocaron 35 muertos, es la cifra actualizada de este mediodía. 4 personas más han fallecido en las últimas horas en hospitales de Bruselas, 35 muertos en la capital de Bélgica y de Europa, en Bruselas. Al menos 4 terroristas llevaron a cabo esa nueva masacre que tiene muchos vínculos con la reciente y terrible matanza también que tuvo lugar el 13 de noviembre del año pasado en París y que todos recordamos perfectamente. En primer lugar, explicándonos por qué los terroristas eligieron Bruselas como objetivo de su ataque, que casi es una pregunta, porque es que en vista de cómo controlan, ¿no? Y de cómo vigilan, no sé qué deciros. Luego lo veremos eso, pero vale. Hasta ahora lo que sabemos, las razones son las que ellos mismos dieron. Su reivindicación, que la hicieron horas después de los atentados, Daesh decía que Bélgica participaba en los ataques de la coalición a las bases del grupo terrorista en el califato de Siria e Irak, es decir, que era un país aliado de esa coalición formada por distintas naciones. Esta vez no hablaban, como hicieron en los atentados de París del 13N, de la capital del pecado ni de nada parecido, es decir, no culpaban a la ciudad de Bruselas de nada. Lo cierto es que desde hace unos meses, tras esos atentados de París, los servicios de inteligencia occidentales trabajaban con la idea, con la seguridad casi, de que era inminente un ataque en una ciudad europea y había varias candidatas. Estaban La Haya, Ámsterdam, Roma, pero todas las papeletas, casi todas, desde luego las tenía Bruselas. Bueno, es que de hecho después de lo de París, Bruselas estuvo también paralizado algunos días, así que se lo temían, ¿no? Se sabía que tenía muchas papeletas Bruselas para ser objetivo del terrorismo yihadista. Sí, por una cuestión sencilla, porque era lo que tenían más a mano, es por una cuestión de oportunidad simplemente. Es la ciudad que mejor conocían, donde vivieron, donde se refugiaban antes y después de cada atentado. Aquí lo hemos contado alguna vez en algún territorio. Bélgica en materia de seguridad es un estado fallido, sí, como vamos a comprobar hoy también. Todos los atentados cometidos en suelo europeo desde finales del siglo pasado conducen a Bélgica, a Bruselas y concretamente al barrio de Molenbeek. Una parte del 11M en Madrid, la referente al grupo islámico combatiente marroquí de Hassan el-Haski y Youssef Belhaj, se fragó en Bruselas, por ejemplo. Nuestro Atocha se fragó en Bruselas. Sí. Hasta ese barrio de Molenbeek huyó Mohamed Afallah, que fue uno de los terroristas del 11M, uno de los que escaparon después de la explosión de Leganés el 3 de abril de 2004. Además, creo que todas las líneas de investigación de los atentados del 13 de noviembre en París, también todos acaban en Molenbeek. Absolutamente todas. Cualquier línea de investigación de todas las que ha seguido los servicios secretos y la policía francesa acababa en ese barrio, en Molenbeek. Allí se prepararon los ataques, desde luego, entre Siria y Molenbeek, y hasta allí, precisamente, huyeron los supervivientes de los atentados del 13 de noviembre. Recordemos que la semana previa a los atentados de Bruselas fue detenido en Molenbeek Abdeslam Salah, que fue uno de los participantes en el 13N de París, que llevaba 5 meses convertido en el hombre más buscado de Europa y se refugiaba en casa de la madre de un amigo suyo, a un par de manzanas del domicilio de sus padres y a solo 500 metros de una gran comisaría de policía que hay ahí mismo, en Molenbeek. No se entiende. Estos días hemos conocido algunos datos más sorprendentes de esta supuesta caza del hombre, sobre todo después de que dimitieran los ministros de Justicia y Interior de Bélgica. Dimisiones no aceptadas, por cierto, por el jefe del gobierno. La policía belga sabía desde diciembre dónde estaba el terrorista, dónde estaba Abdeslam, pero esa información no llegó a los servicios antiterroristas de Bélgica, no se la pasaron. Bueno, a mí me resulta increíble lo que contáis y no quiero ni pensar lo que los conspiranoicos podrían decir. Bueno, si algo así ocurriese en España, en fin, supongo que no es una casualidad que entre la detención de Salah Abdeslam, el de los atentados en París, y los atentados de Bruselas medie tan poquito tiempo. Debe ser una reacción. Sí, no es ni mucho menos una casualidad. Vamos a recordar que el 17 de marzo
los servicios de información belgas, con la ayuda, prácticamente dirigidos por los servicios de inteligencia franceses, localizaron y mataron a Mohamed Belkait en un piso del barrio de Fogest. Belkait estaba a punto de sacar un Kalashnikov por una ventana, y lo que pasa es que había tiradores de élite belgas apostados cerca, y antes de que hiciese fuego él lo abatieron, lo mataron. Este incidente pasó casi inadvertido, pero es muy, muy importante, y te explico por qué. Belkait era el hombre fuerte superviviente de la célula que atentó en París, es decir, el de mayor rango de los que sobrevivieron en París, y al que Salah, precisamente Abdeslam Salah, tuvo que dar explicaciones por no haberse inmolado. Abdeslam Salah no era ni mucho menos un cerebro, ni un dirigente, ni un jefe de la célula, ni nada parecido. Era prácticamente un recadero, un segundón que había alquilado pisos y coches, pero además lo había hecho con su identidad, con su propio carnet, es decir, era un tipo quemado ya, porque había alquilado esos coches con su identidad, y por tanto, si estaba quemado, lo que tenía que haber pasado es que tenía que haber muerto en los atentados, pero recordemos que no se inmoló en el Stade de France, que era donde le tocaba. Es decir, que ese Belkait, este individuo abatido por la policía, sí que podía estar relacionado con las dos células, la de París y la de Bruselas, ¿no? Sí, es que la información que tienen ya los servicios de inteligencia europeos es que es un comando único, un único grupo terrorista que vivía en Bruselas y que el pasado 13 de noviembre recorrió los 300 kilómetros que separan París de Bruselas para matar y después volvió a esconderse. Las conexiones entre los dos atentados son muy evidentes ya. Najim Lagraoui, que se inmoló el pasado martes en el aeropuerto de Bruselas, el ADN de Najim, se había encontrado en un cinturón explosivo y en un trozo de pañuelo hallados en la sala Bataclan, en París, así como en otro artefacto que estalló en el Stade de Francia, en el campo de fútbol. Además, Lagraoui alquiló bajo una identidad falsa, en este caso sí, y aquí veis la diferencia, él alquiló con una identidad falsa una casa en la ciudad belga de Obelais, donde se escondieron varios terroristas de la célula que atentó en París, y dejó su ADN en otros apartamentos de Bruselas, donde se encontraron unos explosivos como los utilizados en París. De hecho, lo que se cree es que Lagraoui, que era electromecánico de profesión, fue el encargado de adiestrar al resto del comando en el manejo de explosivos. O sea, sí parece clara, ¿no?, esa conexión de la que habláis entre ambos atentados, porque además creo que el explosivo usado es exactamente el mismo. Eso es, el TATP, peróxido de acetona, o como lo llaman ellos, la madre de Satán. Es un explosivo compuesto básicamente de agua oxigenada y acetona. Son elementos de muy fácil adquisición en cualquier farmacia, en cualquier droguería. Claro. Y en la revista Davik, la revista de Daesh, han aparecido varios artículos que no son más que manuales para fabricar bombas con esos materiales. Fue utilizado el TATP en los ataques a la Casa de España en Casablanca, Marruecos, en el 2003, en el 7J, en el metro de Londres, en un autobús. Es un explosivo muy fácil de hacer en casa, pero es muy inestable, es muy peligroso, y fue empleado por los terroristas del 13N en París, y seguramente, según la documentación que se encontró en Madrid, iba a ser el elegido también por los asesinos del 11M si no llegan a encontrarse con aquel minero jubilado por esquizofrenia, Emilio Suárez Trasorras, que fue el que les vendió la dinamita. Y aparte de este explosivo, hay muchas más conexiones entre el 13N de París y el 22M en Bruselas. Por ejemplo, otro de los suicidas de Bruselas, Khalid El Bakraoui, se hizo estallar en el metro y fue quien alquiló el apartamento por el que pasaron Abdeslam Salah, su hermano Ibrahim Salah y Mohamed Abrini, la noche antes de los atentados de París. Allí descansaron antes de... Está clarísimo, están todos vinculados. Y atención, porque Mohamed Abrini sigue fugado, la identidad ha sido difundida por toda Europa y es alguien muy importante. Desapareció de escena justo antes de los ataques del 13 de noviembre. Hay unas imágenes de él que recordaréis en una gasolinera junto a un Renault que fue utilizado en los atentados. Viajaba con Abdeslam Salah en ese coche y es un retornado. Es alguien que estuvo en Siria combatiendo. Su hermano Suleimán murió allí en Siria y, por tanto, tiene la capacidad para liderar un grupo militar ideológicamente. Otro hecho que se repite en estos atentados es que Brahim El Bakraoui había sido detenido en Turquía. Esto lo hemos visto, en fin, todos lo hemos seguido con mucho interés, ¿no? Fue detenido en Turquía por su actividad yihadista. Turquía avisó a los belgas y el tipo vuelve a Bruselas tan ricamente y en libertad. Es que esto no lo entiende nadie. Es otra de las sombras que hay en estos atentados, ¿no? Brahim tenía antecedentes, además, en Bélgica por algunos delitos comunes. Empleó un Kalashnikov para cometer un atraco ahí en Bélgica. Pero el pasado verano las autoridades de Turquía le detuvieron y le expulsaron a Holanda. El problema es que los turcos le detuvieron mientras intentaba llegar a Siria para alistarse, para hacer guerra con Daesh, ¿no? Cuando fue expulsado a Holanda desde Turquía, los turcos no hicieron mención a por qué iba, aunque parece evidente. Una vez en Holanda ya no tuvo ningún problema Brahim para cruzar la frontera y regresar a su refugio de Bruselas, ¿no? Holanda avisó a los vecinos, a Bélgica, de la detención y deportación, pero nadie hizo nada, ¿no? Es increíble, pero avisaba. Entonces, ¿a quién avisó de Bélgica? ¿A un portero? Es que, ¿a un bedel? Es que de verdad es indignante. Por eso dimiten los ministros de Justicia e Interior, aunque insisto, las dimisiones no se aceptaron. No se aceptaron porque
mejor hermano... no tenía nadie más competente que poner. Pero es que Khalid, su hermano, el hermano pequeño, que es otro de los suicidas del pasado martes, estaba siendo buscado por Interpol. Interpol, recordemos, es el organismo que agrupa a todas las policías, a casi todas las policías del mundo. La ficha de Interpol, donde salía Khalid buscado por terrorismo, data del mes de diciembre, del pasado mes de diciembre. Bueno, pues la policía belga no tenía constancia de que se le buscase por terrorismo, sino creían que era un delincuente común. O sea, que es un error tras otro. Desde luego, un desastre absoluto. Otra cosa que nos ha sorprendido estos días es la figura del hombre del sombrero, Sí. el que aparece vestido así, con ese sombrero y de blanco en las imágenes del aeropuerto. Ahora mismo estoy leyendo en las agencias de información que la policía belga pide colaboración para detener a este individuo, a este hombre del sombrero, que ha sido identificado como Faisal Chefou, ¿no? Que es un periodista. Así fue identificado el fin de semana. El fin de semana la policía belga lo identificó, le acusó de terrorismo, pero hoy mismo le han tenido que no solo que quitar los cargos, sino que poner en libertad, porque nada tiene que ver. Faisal Chefou, quizás llamarle periodista es demasiado ambicioso. Él es un belga de origen marroquí y se definía como freelance, como periodista independiente, ¿no? Había difundido varios vídeos en los que denunciaba las condiciones de vida de los centros de detención de Bruselas, el supuesto trato degradante que se les daba a los musulmanes, especialmente en el Ramadán, se les obligaba a comer a deshoras y demás, ¿no? Pero no se limitaba a eso, porque en el año 2015, el año pasado, había sido objeto de una figura extraña que existe en Bélgica, que es la detención administrativa, ¿no? Que es algo similar a una retención, porque había sido visto intentando convencer a algunos refugiados musulmanes para que se enrolasen en las filas de Daesh. Es un tipo relativamente conocido, así que la detención en su día llegó al alcalde de Bruselas, a Iván Meyer, pero no se adoptaron medidas contra él. Y Chefou llegó a ser sospechoso de ser ese hombre del sombrero, y sabemos que no lo es, porque el taxista que trasladó a los autores del atentado, porque fueron en taxi al aeropuerto la mañana del 22M, el taxista identificó a Chefou como el hombre del sombrero. Ahora se ve que no es esa persona. Que no era él. Bueno, otra cosa sorprendente, ahí es nada. Los asesinos viajaron en taxi, nada menos. Creo que nunca se había visto nada parecido, ¿no? Yo no sé si tú lo recordarás, Luis. Yo creo que no recuerdo un atentado donde vayan en taxi, ¿no? A las 7 de la mañana del pasado martes, los terroristas llamaron a una compañía de taxis y pidieron un coche grande. Decían que querían ir al aeropuerto. Dijeron que llevaban mucho equipaje, 5 maletas, grandes maletas en concreto, pero sin embargo la empresa, por alguna razón, les envió un vehículo normal, por lo que los terroristas tuvieron que dejar una maleta en la casa, y allí fue encontrada. Dentro de la maleta había 15 kilos de TTP, así que la masacre todavía podía haber sido mucho peor. En Europa, estaba pensando ahora, en Europa no ha habido atentados en taxis. Sí ha habido en Pakistán taxis bomba incluso burros con bomba, ¿no? Pero en Europa, en Occidente, no. Todos estos datos que estamos contando dan idea de que los yihadistas actuaron con cierta precipitación. La muerte a tiros de Belkais, el argelino que te decía Manuel, la detención de Abdeslam Salah en marzo a mediados, debieron acelerar esta segunda fase de atentados porque los terroristas se sentían muy cercanos. Claro, o sea, antes de que nos pillen vamos a provocar el máximo daño posible. Vamos. De hecho, la policía belga encuentra en un contenedor de basura cerca de su casa el ordenador de Brahim Bakraoui, y en él uno de estos suicidas escribió que estaba rodeado, que estaba cercado, que no sabía ya dónde esconderse. El hecho de que Brahim Bakraoui, el supuesto fabricante de las bombas de París y Bruselas, decidiese inmolarse da también idea de final, ¿no? De final de misión. Ya, claro. Se pudo quitar la vida en París y no lo hizo. Él utilizaba documentación falsa, no quería quemarse, tenía más atentados que cometer. Yo creo que la presión de la policía, sobre todo de la policía francesa y los servicios secretos, que han estado actuando sin tapujos y sin disimulo en suelo belga, pudo precipitar los atentados. ¿Queréis decir con esto que de momento la pesadilla ha terminado? En cuanto a esa célula, por lo que acabáis de contar, ¿no atentará más? ¿Está extinguida? No sabemos. Decía Manu que quedaba una persona importantísima por detener, ¿no? Mohamed Abrini, del que hemos hablado antes. ¿Y el del sombrero? El del sombrero, si es que no está muerto y se inmoló en el aeropuerto, que es porque otra ya conociendo cómo trabaja la policía belga, a lo mejor dentro de 2 días nos dicen que murió también ese señor. Ya. En cualquier caso, Abrini tiene un rango muy superior a los inmolados en Bruselas. Él desaparece antes de los atentados, y el propio Daesh considera a la gente que se ha suicidado en Bruselas mano de obra, infantería, ¿no? Desde el pasado martes se suceden en Francia, Bélgica, Alemania, muchos países, detenciones de personas relacionadas de una u otra forma con los ataques, pero ni la policía francesa ni la belga saben todavía hoy cuánta gente forma la célula. La que atentó en París estaba compuesta por unas 20 personas. Pensemos, Julia, que están sin identificar 4 de los autores de atentados en París. Sí. Sin identificar. Solo se conocen sus sobrenombres que les dio Al-Qaeda. Y se conocen porque ellos los han publicado en su revista. Solo sus sobrenombres. Hay algo que también se ha conocido tras los ataques y que resulta muy, muy inquietante
son esas grabaciones que demuestran que esta célula terrorista estuvo espiando a un experto en centrales nucleares. Sí, la policía llegó en el mes de diciembre, en el marco de las investigaciones de los atentados de París, a un piso que había sido utilizado por los terroristas, en el que había 10 horas de grabaciones en la casa de un experto belga en cuestiones nucleares. Le habían instalado una cámara oculta, aunque lo cierto es que no se saben muy bien las razones, ¿no? La policía atribuye la autoridad de estas grabaciones precisamente a los hermanos Barkawi, a dos de los inmolados en Bruselas. Una de las ideas que manejan los investigadores es que los terroristas lo que pretendían era grabarle y luego extorsionarle con algún material comprometido para conseguir que él les diera material radiactivo y hacer una bomba sucia, ¿no? El científico al que iban a extorsionar trabaja en el Centro de Investigación Nuclear CEN, en la ciudad de Mol, en el norte del país, en Bélgica. El CEN es uno de los mayores fabricantes mundiales de isótopos radiactivos para terapias contra el cáncer. Claro, es que es terrorífica esa combinación de terrorismo yihadista y material nuclear. Es que sí, pero no es nueva, es nueva. Mustafa Setmarian, el jefe de Al-Qaeda español que estuvo muy cerca de Bin Laden, animaba ya a sabotear centrales nucleares de los países infieles. Siempre han estado entre objetivos del yihadismo y ahora lo cierto es que la amenaza parece tomada más en serio por las autoridades occidentales, ¿no? Recientemente, hace muy pocas semanas, Bélgica dio nuevas recomendaciones de seguridad para seguir en caso de accidente. A mediados de enero y sin demasiada publicidad, la Agencia Federal de Control Nuclear belga recomendó al gobierno facilitar pastillas de yodo, un antídoto por si hay una fuga radioactiva, a toda la población. No solo como se hace ahora a quienes viven a 20 kilómetros de distancia de una instalación nuclear, ¿no? Y además recomendó reforzar los dispositivos de evacuación en zonas cercanas. El temor real a que los terroristas intenten atacar alguna central nuclear lo que ha llevado es a que desde el día siguiente de los atentados de noviembre en París, las nucleares de este tipo en Francia es una potencia en energía nuclear, desde luego, y otras infraestructuras críticas estén ya bajo vigilancia extrema. Esperemos que no haya nucleares en Bélgica, porque si no... Hay nucleares. Hay nucleares en Bélgica. Bueno, pues ahí lo dejamos. Un territorio negro inquietante. Estamos ante un segmento de la historia que nos ha tocado vivir en primera persona, francamente inquietante, que no sabemos cómo puede acabar. Hoy hay una entrevista que recomiendo a todos los oyentes, una entrevista que publica el diario El País, con un imán de Bruselas, un imán reformista que habla de reformar el Islam, que le recomiendo porque explica muy bien todas estas claves, y realmente lo que él dice es lo que todos estamos viendo, que el salafismo, la parte por el todo, el salafismo ha triunfado, es la versión más extremista, más radical, más criminal del Islam. Y que el arreglo tiene que venir seguramente desde allí mismo, ¿no? Desde ellos mismos, desde luego. Una gran parte de él. Bueno, ahí os dejo, que nos espera Leopoldo Abadía. Muy bien. Venga, un beso. Hablar de economía. Hasta luego. Hasta luego.